Como parte de las acciones humanitarias que Cruz Roja Guatemalteca, con financiamiento de Cruz Roja Holandesa, estamos capacitando a las comunidades más vulnerables del departamento, llevándoles nuevas opciones de medios de vida. Es por ello que, armamos esta gran exposición de todas las actividades que se han realizado a través de talleres, capacitaciones y una serie de situaciones que las comunidades, de acuerdo a sus necesidades, hemos ido supliendo para, aumentar un poco la resiliencia comunitaria. El día de hoy tenemos varios municipios, tenemos aproximadamente como 10 municipios. Está Nevaj, Chichicastenango, varias comunidades de acá de Santa Cruz del Quiché, está Joyabaj, está Uspantán y otras municipalidades más que nos han mandado, personal para venir a realizar sus exposiciones. Coordinaciones interinstitucionales que se hacen a nivel departamental, la municipalidad tiene mucho que ver. También las instituciones, actualmente estamos coordinando como Mesa Departamental de Cambio Climático, dentro de ellos están las instituciones INAH, MAGA, Conred, está Cáritas, está el mismo AFORC, que es la parte forestal, y varias otras instituciones que siempre colaboran. Nosotros elaboramos artesanía en hoja de pino, elaboramos sombreros, canastos, portafuentes, aisladores, llaveros, aretes y variedad de productos, así como el cliente lo solicita en color y tamaño y precios. Nosotros somos una asociación que tenemos a otras asociaciones asociadas a la asociación que tienen socios mujeres y hombres, pequeños productores de café. Y ese es el café que nosotros aquí traemos el día de hoy, que este es el café Ixcapé, que quiere decir café de mujer en el idioma poptí de Huehuetenango. El café actualmente se exporta para Estados Unidos y para Europa. Y también la asociación pues tiene la facilidad para hacer ahorita el procesamiento de café tostado y molido. Entonces por eso es de que nosotros acá, el objetivo de estar acá es dar a conocer el trabajo de las mujeres y también el que conozcan la marca del café, porque lo que queremos es traerlo, por ejemplo, a hoteles, a restaurantes, cafeterías que estén interesados en vender el café en taza, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos una tienda, pero sí estamos buscando, por ejemplo, distribuidores de nuestro café y que con eso nosotros contribuimos al desarrollo de las mujeres porque estamos en el mercado de comercio justo.